Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Samuel, segundo libro de Samuel desde el capítulo 10. Estamos desarrollando y hoy especialmente queremos subrayar este versículo 3. Esta palabra del Señor que hoy estamos estudiando, el versículo 3, indica directamente sobre la guerra que tenemos contra los amonitas y los arameos. Comienza diciendo, después de esto, el rey de los amonitas murió y su hijo Hanún reinó en su lugar. David dijo, voy a retribuir a Hanún, hijo de Nahás, los favores que me hizo su padre. David le envió el pésame por la muerte de su padre por medio de algunos servidores. Cuando estos llegaron al país de los amonitas, los generales amonitas dijeron a su señor, Hanún, ¿realmente piensas que David envió sus pésames para honrar a tu padre? ¿No te habrá enviado sus servidores para explorar la ciudad, hacer su reconocimiento y después destruirla? Entonces, ahí quedamos un poco en este versículo 3. Esto es lo que están diciendo, dice, los generales de Hanún, una vez que muere Hanás, que era el rey en ese momento. O ya poponacea lleva David, entonces, o era acá y era los pésames. Y sin embargo, dice que los jefes de los amonitas le dicen a Hanún su señor, es decir, es el hijo del que falleció, del rey que fallece. ¿Te parece que David enviándote gente para consolarte? Porque ahora acá en los pésames, lleva, se hace presente. ¿Quiere honrar a tu padre? ¿No habrá enviado más bien a sus servidores para explorar la ciudad, espiarla y destruirla? Esta es una falta de confianza total, a pesar de que David, con el padre de Hanún, es decir, una vez que muere el rey de los amonitas, su hijo Hanún tendría que entender que su padre estaba en una relación muy positiva y muy linda con su padre. Pero sin embargo, son también aquellos que comienzan a meterle en la cabecita del hijo, para poder ponerse en contra, para poder entender de que David en realidad está teniendo otras intenciones. Este pasaje desde el contexto histórico nosotros podemos mirar que al morir aquí el rey Hanás, nos encontramos en esta situación en que David se siente en la obligación. Ahora acá la se pésame, entonces Jota, algunos representantes enviados, y junto a quién voy a enviar, y junto a la familia. Amar al representante, y el mejor representante es el que va a continuar con el gobierno en este caso, y es Hanún, porque Hanún es el hijo de Nahás.
Pero dice, los príncipes amonitas interpretan esta acción como una acción sospechosa. O mañarangüejicuey o echarangüejicuey, la hiponamía, aquí más bien aparece como una acción sospechosa. Aquí también aparece este quiebre narrativo, lo que debe ser un gesto también de diplomacia, al final de cuentas se transforma como en un motivo de conflicto. Hasta ahora siempre teníamos esa relación diplomática, esa relación también de que David era el que estaba al frente de la región. Poco a poco David iba tomando también mucha fuerza dentro de esa región, Tushama o Mandajina, es decir, es una fuerza bélica por una parte, pero por otra parte es también el esfuerzo de la diplomacia. Por lo menos upea David Orekojinaguri con el papá de Hanún, es decir, tiene con Najas. Y así nos muestra esta tensión del Gesed. Varias veces nosotros hemos reflexionado sobre esta palabrita, el Gesed, que quiere decir lealtad, que quiere decir bondad. Upea dice la Gesedina. Y en este caso hay una tensión con respecto a la intención. Pedaví o yapoajina, esa misericordia, esa lealtad también, porque David lo que pretendía era ejercer esa lealtad y esa bondad suya con respecto a la situación que estaba viviendo en este momento la familia del rey, ¿verdad? Pero sin embargo, Hanún, el hijo del rey, comienza a meter en su cabecita, a causa de los jefes, es decir, a causa de sus generales, como nos decía en este versículo 3. Los generales amonitas dijeron a su señor Hanún, ¿realmente piensas que David envió sus pésames para honrar a tu padre? ¿No te habrá enviado sus servidores para explorar la ciudad, hacer su reconocimiento y después destruirla? Es lo que suele pasar también entre nosotros. Tantas veces somos tan desconfiados, tantas veces no somos capaces, ¿verdad?, de ponernos en esa realidad de la persona que tiene una buenísima intención, como aquí lo tiene David, de hacer llegar sus pésames, de acompañar a la familia dentro de la bondad y la lealtad que lo caracteriza. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En el Instituto de Formación Docente María Inmaculada te ofrecemos una amplia variedad de opciones para tu desarrollo profesional. Carreras de profesorados, especializaciones, capacitaciones, tecnicaturas, talleres. ¿Por qué elegirnos? Docentes con amplia experiencia y trayectoria, materiales actualizados, ambiente de aprendizaje inclusivo y accesible, campus virtual, flexibilidad horaria. Transforma tu futuro. Inscribite hoy en el Instituto de Formación Docente María Inmaculada y empezá a capacitarte con los mejores.
cuán extremo ha sido su amor por ti y por mí. Te adoramos, Cristo. Nos has dado la salvación. Por tu santa cruz redimiste al mundo. Te alabamos, te exaltamos, glorioso Rey. Jesucristo, mi Señor. En la cruz todo lo dio. Aceptó el dolor, cuán extremo ha sido su amor por ti y por mí. Jesucristo, mi Señor. En la cruz todo lo dio. Aceptó cuán extremo ha sido su amor por ti y por mí. Jesucristo, mi Señor. En la cruz todo lo dio. Aceptó el dolor, cuán extremo ha sido su amor por ti y por mí. Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Box disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Box. Conectado a donde vayas. Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Septiembre. El discípulo amado. Queridos amigos, apoyemos
al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, con el capítulo 10, el versículo 3 especialmente, en que leemos en que los generales amonitas dijeron a su señor Hanún: ¿realmente piensas que David envió sus pésames para honrar a tu padre? ¿No te habrá enviado sus servidores para explorar la ciudad, hacer su reconocimiento y después destruirla? Ahora vamos a mirar un poco el contexto histórico en que nos encontramos después de este contexto bíblico. El reino de Amón, estamos en el siglo X antes de Cristo, se ubicaba al este del río Jordán, con la capital en Rabá. Los amonitas tenían antecedentes de conflictos ya con Israel. Eso lo podemos encontrar en el libro de los jueces, Peñandella estudiamos Jueces capítulo 11. Y David buscaba siempre establecer alianzas. Esta es una de las características una vez que David sube al trono, que sube al gobierno. Alianzas. El aspecto diplomático. Siempre acá en la personalidad y en la característica del rey David. Busca de un sentido diplomático que en hebreo se dice el gesed. Gesed, bondad. Gesed quiere decir entonces lealtad. Y por lo tanto, a través de estas alianzas políticas, en una etapa también de consolidación territorial. Lo que quiere hacer es consolidar, lo que quiere hacer es hacer que el territorio, que la región también puedan trabajar juntos en síntesis. No nos olvidemos que el objetivo siempre de la palabra de Dios de la Biblia, también en el Antiguo Testamento, es acentuar el aspecto comunitario. Upeandas el Saraí de autor bíblico. Siempre está mirando y siempre está diciendo todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros estamos procurando, está apuntando al aspecto entonces de la comunión, unidad, comunidad, unión dentro del grupo humano. Upeaña de bojera, pero ese desde la palabra ya griega, upeaña bojera gina eclesia, porque eclesia, iglesia quiere decir el atiguazú lleva. A ver, atiguazú beña de ella yotopá, upepe ñamaño yorobare, o yoesare, a ñamaña ya eva la yipotamba, eva la ya posea. Pero en este sentido también tiene que haber mucho gesed. ¿Por qué? Porque el gesed significa la lealtad. La ñandenda yahuarecoino, la lealtad, entonces ikota, pero ikojaisha, siempre a través de tantas injusticias que suceden en tantos gobiernos, que suceden en tantas formas de manejar el grupo social y de manejar el grupo de una nación. Entonces ñandeña mañana amaba la ñande amigo, ñandeña mañana amaba la ñande socio, ñandeña mosela ya hipotaya, porque hay ponda y corrupto. Y puede ser que sea así, lleva. Pero la socio ahí y corrupto, ahí catula y corrupto, vea, lleva. Pero sin embargo, como si no pasa nada. Porque a ese socio y no. Hoy pona seru vive
Entonces, queridos amigos, aquí es el cómo nosotros interpretamos nuestra propia vida y desde esa interpretación que estamos haciendo después también dirigimos todas nuestras energías en nuestra vida para hacer algo, para hacer concreta la situación. Y esto es lo que está pasando ahora desde el enfoque. Ya estudiaba en el capítulo 10, versículo 3 de este segundo libro de Samuel. Dice que los generales amonitas dijeron a su señor Hanún. Hanún es el hijo de Nahás, que ahora está asumiendo el gobierno como rey. De Picoreimo, Aina lleva David, Omboú, para honrar a tu padre. Etcétera, es decir, que te trae los pésames aquí. ¿Será que no habrá enviado a sus servidores simplemente para explorar a la ciudad, hacer su reconocimiento y después destruirla? Bueno, estos son los bichitos que van entrando también en nuestro corazón, en nuestra mente. Esta es la desconfianza total. Y esto es lo que están metiendo en la cabeza de Hanún. Ahora, Hanún responde aquí ante las sospechas de los consejeros, porque estos generales son los consejeros suyos, y responde a esta práctica común de la antigüedad, que siempre se utilizaba, enviar embajadas, y estas embajadas que supuestamente ellos hacían eran simplemente como un espionaje. Hablando de usted ya ¿verdad? Entonces por eso está moviendo y está diciendo, bueno, dale fuerza, te le joda tú. A esa porque cuando andas, la intención por ahí tereía. Queridos amigos, volvemos enseguida con más Ñandi Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Señor, ahí en la Eucaristía está la prueba de que tú vives, Cristo. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor. Me da vida, tu cuerpo, tu sangre, me da vida, Señor, me da vida. Ahí en la Eucaristía está nuestra comunión. Oh, ahí en la Eucaristía está nuestra reconciliación. Tu cuerpo,
cuerpo vivo, Cristo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Y no puedo esperar hasta que estés aquí en mí, porque su cuerpo vivo, Cristo, que estoy a punto de adquirir. No puedo esperar hasta que estés aquí en mí, pues es el cáliz de tu sangre que me ayuda a vivir. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Oh, sí, oh, pan de vida, eres tú, oh, Jesús. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor, como siempre que viene a nuestro encuentro. Hoy, en este primer día del mes de septiembre, el mes de las flores, el mes de la primavera. Hoy leemos la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Tesalónica. No queremos, hermanos, que vivan en la ignorancia acerca de los que ya han muerto, para que no estén tristes como los otros, que no tienen esperanza. Porque nosotros creemos que Jesús murió y resucitó. De la misma manera, Dios llevará con Jesús a los que murieron con Él. Queremos decirles algo, fundados en la palabra del Señor. Los que vivamos, los que quedemos cuando venga el Señor, no precederemos a los que hayan muerto. Porque a la señal dada por la voz del arcángel y al toque de la trompeta de Dios, el mismo Señor descenderá del cielo. Entonces primero resucitarán los que murieron en Cristo. Después nosotros, los que aún vivimos, los que quedemos, seremos llevados con ellos al cielo sobre las nubes al encuentro de Cristo. Y así permaneceremos con el Señor para siempre. Consuélense mutuamente con estos pensamientos. Queridos amigos, aquí tenemos la gran novedad. La resurrección, siendo Cristo el primer resucitado. Upe peñan de ellas esa es peñan de yara lo yapo después a peñan de yara prometeo después maiteo que es la resurrección, la vida nueva. Y justamente, queridos amigos, nos está diciendo también a nosotros, no quiero que ustedes ignoren, dice, a ni pe ignorate vean, porque si nosotros no le damos sentido a la vida del más allá, a la vida de el encuentro con el Señor y del esfuerzo continuo que nosotros estamos haciendo por vivir en la bondad, por vivir en la unidad, por vivir y seguir los pasos del Señor, los mandamientos, entonces, como dice San Pablo mismo, nuestra vida no tendría sentido. Si Cristo no hubiese resucitado, la vida del cristiano, la vida de la misma humanidad del hombre, no tendría sentido. Porque Peña de Yara lleva a Jesús, que viene en medio de nosotros, que resucita de entre los muertos, como dice Pablo, no podemos ignorarlo. Porque es el centro y es el que da el sentido a toda nuestra existencia. Así es que, queridos hermanos, ya llevé que no vea Peña de Yara, me lleva. Ya ne ato en mi hanguay ya lleva, ya calcula mi hanguay ya veía ya esa, que nuestro camino es un camino hacia la resurrección. Nuestro camino es un camino hacia la vida de Dios, es decir,
hacia la realización y planificación total. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Estoy buscando la manera de vivir dentro de ti, que todo lo que yo piense sea solo para ti, que al mirar al firmamento me ilumines con tu luz. Yo quiero ser tuyo por siempre, para siempre, mi Jesús. Porque amarte con locura lo que quiero, y adorarte sea mi anhelo, es mi deseo. Que mis manos no se cansen ya, lavarte no, que mi boca no se canse de bendecirte y de adorarte. Oh, oh, oh. Hoy confieso que no puedo vivir sin tu amor, Señor. Tú eres la luz de mis ojos y vives en mi corazón. Hoy escucha mi canción, que yo te quiero adorar. Tú me has seducido, Cristo, y yo me dejé enamorar. Porque amarte con locura lo que quiero, y adorarte sea mi anhelo, es mi deseo. Que mis manos no se cansen ya, lavarte no, que mi boca no se canse de bendecirte y de adorarte. Oh, oh,
queridos amigos, seguimos con Yarañé Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este bloque siempre estudiando desde el segundo libro de Samuel, el capítulo 10, el versículo 3. Los generales amonitas dijeron a su señor Hanún: ¿realmente piensas que David envió sus pésames para honrar a tu padre? ¿No te habrá enviado sus servidores para explorar la ciudad, hacer su reconocimiento y después destruirla? Dentro de un contexto cultural antropológico, siempre entendemos que la cultura semítica era una cultura que subrayaba y que era muy importante y esencial el aspecto de la hospitalidad. Upea ñande saraimo ay hoy nunca, porque upea siempre una y otra vez la cuestión de la hospitalidad, elemento y signo sagrado de confianza. Upea ya repetí, llegará y a la gente escribir con letras de oro y hoy de la gente. ¿Por qué? Porque es este signo sagrado de confianza. Diga tú y entonces la ñandela anda ya güero viairo. Diga tú ñande entonces la ña desconfía, la ñandera pisawi, sino que siempre hay una confianza total. ¿Y por qué eso, queridos amigos? Y porque el gesed, la palabra gesed quiere decir lealtad. Una persona que es leal es una persona que verdaderamente entiende de esa relación con las personas. Ser leal significa los principios y los valores. Pero cuando dice la Eweroquininita, la Ibaía, etcétera, etcétera. Sino que esto significa, lealtad quiere decir que ñaño putingota. Porque aquí en la diplomacia entre David y Nahás se nota que había una relación positiva, a pesar de que ñande llegó por ahí que en el capítulo 11 del libro de los jueces nosotros habíamos estudiado y habíamos visto que los amonitas también tenían ya históricamente tensiones con los israelitas. O bebé, ya esa curipa, esa va oñona y no hicuay, doyo al juicuay, ya es ahí de oño caray mi hicuay, pero sin embargo, aquí con David, una vez que tiene ya una fuerza mayor, tiene un poder mayor también sobre la región, él busca la relación desde el aspecto diplomático, Pero diplomacia no quiere decir yapú, sino que diplomacia es buscar relaciones positivas. ¿Qué es lo que nos une? ¿Cómo es lo que nosotros juntos, como comunidad, como persona, podemos entrar en común unión, en comunión, y podemos crecer juntos, ¿verdad? Ahora, la conducta de los príncipes amonitas, en este caso, versículo 3, refleja la lógica de la desconfianza. Entonces ya yuhu enseguida una gran desconfianza tribal y toda la acción externa podía interpretarse como una amenaza. Las preguntas luego que uno se está haciendo, porque así hacen los generales. Cuando le dicen a Hanún, ¿realmente piensas que David envió sus pésames para honrar a tu padre? Dentro de la desconfianza, uno y hace una pregunta que nosotros decimos, una pregunta retórica. La respuesta es sí. Ombouina ave la servidor cuera, ombou ave la embajada. ¿Para qué? ¿No habrá enviado sus servidores para explorar la ciudad, hacer su reconocimiento y después destruirla? Sí. Ombou lleva para poder destruir a la ciudad. En síntesis, upea las iseas y cuajina. Ahora, queridos amigos, la misma palabra consolar, que está muy vinculada con Naham, consolar, compadecer, tenía un matiz de acompañamiento ritual en el duelo. Y en este sentido, la desconfianza cultural llevó también a transformar el rito de solidaridad en causa de humillación y guerra. Lo que diplomáticamente
pero sobre todo como rito de solidaridad del Gesed. Ya vean boyajina, ambo utena, amondola será cuera, para acompañarles en este momento de dolor a la familia, sobre todo al hijo. En este caso, el papá es Nahás, el que muere y que era muy amigo de David. Ahora, sin embargo, Hanún, que es el rey, recibe como una amenaza. ¿Pero por qué? Sino que aquí están aquellos que están trabajando en su cabecita. David, con buenas intenciones. Y después posiblemente nos van a atacar. Volvemos enseguida con más Ñandillaranñe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con su vestido nuevo, Gil salió muy ufano de la iglesia después de escuchar el sermón en el que el sacerdote hacía énfasis en la misericordia que derramó Jesús a lo largo de su vida pública e instaba a los fieles a practicarla siempre y con todos. Iba pensando en ello cuando le llamó la atención un paralítico que, tirado en el atrio, temblaba de frío. Y recordando las palabras del predicador, Gil no dudó un instante en quitarse su costosa capa y con ella envolvió al aterido tullido, quien inmediatamente se levantó y corriendo gritaba: ¡milagro, milagro!, y señalaba al elegante caballero que lo había cubierto con su manto. Gil, al ver que la turba lo seguía, tuvo que escabullirse por entre los callejones de Atenas y al llegar a su casa, consciente de que Dios lo había escogido, se dedicó a estudiar las Sagradas Escrituras. Pero ante el permanente acoso de los enfermos, hizo un inventario de sus pertenencias, las repartió discretamente entre los pobres y huyó de la ciudad en la que la fama ya lo perseguía sin tregua. Gil, nacido en Atenas en el año 640, creció en medio del ambiente intelectual de la capital griega y gracias a la fortuna de sus acaudalados padres, Teodoro y Pelagia, que le dejaron de herencia, pudo estudiar humanidades, latín, gramática, retórica, literatura, lo que le permitió destacarse por su aguda inteligencia y por su fácil palabra en la sociedad ateniense, hasta que curó milagrosamente al paralítico y, como no lo dejaban en paz, se escapó de la urbe y en la travesía hacia Francia, Gil salvó con sus oraciones al barco que estaba a punto de naufragar. Ya en tierra, los demás pasajeros esparcieron el rumor sobre el nuevo prodigio y el confundido Gil, entonces, atravesó el Ródano y se escondió en un bosque en el que se encontró con un sabio ermitaño llamado Beredimo, con quien se sumió en un largo periodo de oración, ayuno y formación espiritual. Pero al cabo de varios años, los lugareños supieron quién era y empezaron a acudir en masa para que les hiciera los milagros a su medida. Y San Gil, con dolor en el alma, abandonó a su mentor y se perdió en la espesura de la Provenza francesa, en donde encontró una cueva mimetizada entre la frondosa arboleda y por un buen tiempo tuvo paz. En medio del silencio, la oración, el ayuno y la contemplación, transcurría la vida de San Gil, alimentado únicamente por una hermosa y mansa sierva que lo proveía diariamente de leche y queso. Pero resulta que en el 673, el visigodo Flavio Huamba, que reinaba sobre esa parte de las Galias, llegó a cazar en ese bosque. En medio del ajetreo se le cruzó un imponente venado sobre el que emprendió una feroz persecución y cuando estaba a punto de cazarlo, la presa se perdió en una gruta a la que la jauría no quiso entrar. Entonces uno de sus arqueros disparó un venablo
A continuación el rey ingresó a la cueva y encontró a San Gil atravesado por la flecha y la sierva a sus pies. Cuando se enteró de quién se trataba, le pidió perdón, lo hizo curar y le ofreció muchas riquezas, pero San Gil la rehusó y a cambio le pidió que construyera un monasterio en ese paraje, a lo que accedió Huamba con la condición de que aceptara ser su abad, y San Gil no pudo negarse. Cuando la construcción terminó y la gente se enteró de que San Gil estaba en el monasterio del Valle Flaviano, acudieron peregrinos de todas partes y los milagros no se hicieron esperar. A la par, una gran cantidad de monjes ingresó al convento y los monjes se sometieron a las estrictas reglas de San Benito y a la bondadosa pero férrea autoridad de San Gil, que lo dirigió hasta su muerte, acaecida el 1 de septiembre del 721. Fue inscrito en el libro de los santos por el Papa Urbano IV en 1263. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Gil que nos ayude a hacer el bien y a rehuir el agradecimiento. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Septiembre. El discípulo amado. A los queridos párrocos y a toda la feligresía de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción, queridos hermanos en el Señor, con el corazón profundamente conmovido por el clamor de tantos hermanos y hermanas que hoy sufren en la región de Gaza, me dirijo a ustedes para invitarles a un gesto concreto de solidaridad y de fe. La realidad es desgarradora. Miles de civiles inocentes, entre ellos numerosos niños y familias enteras, son víctimas de la violencia, del hambre y de la injusticia que golpean duramente a esa tierra martirizada. Ante tanto dolor, nuestra Iglesia no puede permanecer indiferente. Por ello, les convoco a que el domingo 7 de septiembre del 2025, en todas las parroquias de nuestra arquidiócesis, se realice una colecta solidaria destinada a socorrer a los más necesitados de Gaza. Esta colecta podrá hacerse a través de la ofrenda dominical ordinaria de ese día. Al mismo tiempo, les animo a que en cada Eucaristía de ese domingo se eleve una oración especial por la paz en Medio Oriente, pidiendo al Señor que toque los corazones endurecidos y haga florecer la justicia y la fraternidad en aquella región martirizada. Como recordó el Papa León XIV en su llamado reciente a la paz, Gaza es hoy una herida abierta en el corazón del mundo. No podemos resignarnos a que la violencia y la desesperanza tengan la última palabra. La paz, fundada en la justicia y en el respeto de la dignidad humana, es posible si todos damos pasos concretos de fraternidad. Queridos hermanos, nuestra solidaridad no es solo una ayuda material, es un signo de comunión con quienes sufren y un testimonio vivo de nuestra fe en Cristo, Príncipe de la Paz. Que cada aporte, sea pequeño o grande, se convierta en una semilla de esperanza para tantas familias que esperan un gesto de amor cristiano. Confío
en la generosidad de nuestras comunidades y en el celo pastoral de cada parroquia para animar este gesto de misericordia que tanto necesita nuestro mundo. Con afecto fraterno, los bendigo en el nombre del Señor y los encomiendo a la intercesión maternal de Nuestra Señora de la Asunción. En Cristo y María, Adalberto, Cardenal Martínez Flores, Arzobispo Metropolitano de Asunción. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñandi Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el segundo libro de Samuel. Estamos en el capítulo 10, el versículo 3. Los generales amonitas dijeron a su señor Hanún: ¿realmente piensas que David envió sus pésames para honrar a tu padre? ¿No te habrá enviado sus servidores para explorar la ciudad, hacer su reconocimiento y después destruirla? Nosotros tenemos algunas palabras claves aquí. Una de ellas es la palabra, el verbo consolar. Yahweh Shamaye y se dice Naham. Naham, que en el hebreo este verbo expresa un cambio interior que lleva a la empatía activa. Naham, cambio interior, consolar, consolar, consuelo. El verbo en hebreo quiere decir entonces un cambio interior. Pese a ñanduaina. Ñandeko peñaneñe ebella eoía se llamando agmala se abuela la hijaisa y ajata añandumi ñafulana. Ajata añandumi. El ir a sentir el corazón. Pero la shajatamo añandumi besera pisa quiere decir que hay un cambio interior. Y eso es Naham en hebreo, que nosotros le traducimos en consolar. Consolar significa entonces entrar en este sentido de un cambio interior. She, o estar no sé en qué situación, todo lo que vos quieras. ¿Cuál es tu situación del momento? Pero ante esta situación del Naham, que yo quiero dar un consuelo, va el asheyapoa, she, sherae lleva, añeñandú. Soy yo el que cambio interiormente, como nosotros decimos también, entro en la situación de la otra persona. Aupeañan de ella es hay que ipirebe, ¿verdad? Hay que ipirebe. Es entrar en una situación de la persona que está sufriendo. En este versículo no se trata solo de dar palabras bonitas. Y entonces, oyepete y mía lleva peyati, o lo que sea, sino que sobre todo es participar. Por eso dice, es un cambio interior del corazón del hombre. Peñandeña ñandúa. Añeñandú nendiajata añandumi. Añandú vende añandú pendere ñandúa aveía lleva. Nenenacena y nacesena sea ahí porque lo siento, entro en esta situación. Ahora, en la teología veterotestamentaria, Naham se relaciona con el mismo consuelo que Dios da a su pueblo en el exilio. Esto es muy interesante, consuelen a mi pueblo. Capítulo 40 de Isaías, consuelen, Naham, consuelen al pueblo, a la gente, a la nación.
Jamás veo a veces y haya por lo menos en el Antiguo Testamento, la profecía, capítulo 40 de Isaías, es justamente Dios. O sea, que sé yo que fuera la ñandella y puruno esta terminología Naham, que quiere decir consuelo, ñande hoy ave ñandella bueno, nosotros consolamos, nosotros entramos, nosotros procuramos vivir y entender este consuelo que Dios da a su pueblo, por lo menos aquí en el exilio, ¿verdad? Ahora, Isaías, en este capítulo 40, nos hace entender que es Dios mismo, ¿verdad?, el que quiere consolarnos. Y por eso esta palabra es demasiado importante. Y el rechazo quiere decir que nosotros estamos rechazando una misma actitud de Dios. Esa es una palabra clave. Después la segunda palabra clave que tenemos es el hecho de explorar. Este es hakar. Hakar significa aquí indagar, investigar, hurgar, escudriñar, investigar, calle. Y de esto le están juzgando. En un contexto militar, queridos amigos, esta palabra, hakar, en el contexto militar, tiene un sentido de reconocer el terreno, espiar, mañana, allá en un descuido, yo les voy a atacar. Entonces, es una manera distorsionada. Y esa es la mentalidad distorsionada. Pero de una manera distorsionada de ñamaña. En lugar de mirar el gesed, estamos mirando el hakar. Hakar de una manera bélica, de una manera militar, y es una manera de distorsionar esta presencia del ayú poñandumío. ¿Qué enseñanza, queridos amigos, podemos llevar como punto? En primer lugar, la bondad, que es la bondad auténtica y que, atención, puede ser también siempre mal interpretada. Alguna vez se lleva ya por sepe y por nada, pero puede ser mal interpretada. Por otra parte, como enseñanza también, la suspicacia sin fundamento, destruye toda relación entre las personas. Apea la ave con el general, pero ya pues, destruye, rompe esa relación con Hanum, porque hay nindo y cuapo, no hay nada, pero otro uma, peya pisape uma oñea y yo euroreína. Un tercer elemento que no tenemos que olvidar, que hemos aprendido, es con respecto a la hospitalidad y el consuelo. Hospitalidad y consuelo son elementos esenciales y fundamentales dentro de la enseñanza bíblica. Valores bíblicos fundamentales, pilares de toda sociedad humana. Un cuarto elemento, queridos amigos, para llevar a nuestra vida es que la mala interpretación de las intenciones también nos puede llevar y nos lleva luego siempre a dividir a nuestras comunidades. Así que Anilaña interpretaba y Peñandera pisao ya posea jina, ya isana ya guapuya calcula, Anila ya entes ya pointe shui. Y un último elemento, queridos amigos, puede haber más enseñanza, ¿verdad? Pero un quinto es que el rechazo de la misericordia, es decir, el Naham, es en última instancia una resistencia al mismo amor y bondad de Dios. El Naham siempre va a significar una resistencia y un dejar de lado el verdadero amor de Dios. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.